donde el apóstol Pablo habla de la militancia en este cuerpo y de la militancia en el poder de Dios. Lo primero que Pablo dice es: yo reconozco que vivo en este cuerpo. Y este cuerpo de manera innata tiene cierto poder, tiene cierta autoridad para hacer o no hacer cosas. Pablo dice: yo no milito por la fortaleza del cuerpo humano. Yo milito con las fortalezas de Dios, las cuales son capaces de destruir fortalezas, mire, de toda soberbia, todo espíritu soberbio que se levanta a humillarlo y llevar cautivo a Cristo todo pensamiento. Entonces, Dios me le bendiga, mis queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo para continuar con la serie Daniel mira hacia adelante. En el día de hoy vamos a entrar al último capítulo, que es el capítulo 12. Yo les recuerdo que los capítulos 10, 11 y 12 están muy bien conectados. El capítulo 11, como dijimos anteriormente, es el capítulo más largo. Pero muchas de las cosas que ocurren en el 11, ustedes se dan cuenta inmediatamente que también continúan aquí en el capítulo 12. Vamos a verlo en dos partes porque me interesa explicar la primera parte del capítulo 12 porque tiene muchas cosas que son doctrinales para nosotros los creyentes de este tiempo y para los creyentes en el tiempo en el cual se construyó toda la historia del Nuevo Testamento. Así es que vamos a leer los primeros 3 versículos corridos, de manera corrida, y luego lo vamos a ver verso por verso. De esta manera vamos a tener una idea de entrada de capital importancia para ver estos puntos que son doctrinales para nosotros. Algunos de ellos todavía guardan mucha relación con lo escatológico porque son cosas que están por cumplirse, pero con una veracidad al 100%. Entonces Daniel capítulo 12, versículo 1 al 3, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ve lo que acabo de decirle, que la primera parte de Daniel capítulo 12 contiene muchas cosas que son completamente doctrinales para nosotros. La mención que hay aquí, tanto de Miguel como de tu pueblo, hablan francamente o abiertamente de ese arcángel Miguel que ya vimos en el capítulo 10, que si hay zonas estratégicas donde el Señor ubica arcángeles y potestades para tener un balance contra el mal representado por el diablo y sus principados, entonces Miguel está en la región donde está Israel, especialmente para defender a ese pueblo. Estamos hablando en términos geográficos, físicos, pero sabemos que cuando hablamos de Israel, los israelitas están diseminados por gran parte del mundo. Aquí se le está hablando a Daniel de su pueblo. Y también la introducción dice: en aquel tiempo. Esto es una clara continuación de los capítulos 10 y 11, especialmente el capítulo 11. La última parte que vimos ya a un anticristo desprovisto de poder, de autoridad y sentenciado a que en el resto del momento que se está hablando no tiene de qué agarrarse, de qué sostenerse, porque llegó su hora. Entonces allí hay sucesos en el capítulo 11 que son mencionados, que tienen que ver en parte con este capítulo 12.
Una vez más hablo de la mención de Miguel y también de la gran tribulación. Aquí está hablando un tiempo de angustia histórico en el sentido de ser único, porque nunca antes y nunca después del suceso de este tiempo de angustia esto se va a repetir. Ni el tiempo del diluvio, ni el tiempo que cayó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra se pueden comparar con este tiempo que, como veremos más adelante, es único en la historia de la humanidad. Miguel y la mención de la gran tribulación pues apuntan a que el anticristo está en la parte final de su gobierno, donde no tiene ayuda, y ya lo vimos al final del capítulo 11. No tiene de quién sostenerse, ni del dragón, ni del reino del norte, ni reino del sur. No tiene, porque llegó su hora. Hago mención aquí de que el gobierno de la bestia o gobierno del anticristo o el inicuo o el hijo de pecado, como se le llama de múltiples formas, es un gobierno de 7 años. Y aunque algunas personas creen que la gran tribulación dura 7 años, realmente no lo es. Lo que dura 7 años es el último gobierno humano que corresponde al gobierno del anticristo. Y es un gobierno que desde Daniel y también el libro de Apocalipsis se habla de un gobierno dividido en 2 periodos de tiempo. Entonces se habla de 42 meses donde él sale venciendo y para vencer, donde él tiene dominio, autoridad, y a los creyentes de ese tiempo él los vencerá. Y no importa que los creyentes de ese tiempo oren, ayunen, clamen, no, porque ese es el tiempo del anticristo. Y él tiene que agotar sus 1260 días, o sus 42 meses, o su tiempos y medio tiempo. Entonces, agotado eso, entonces pasa a la segunda parte de su gobierno, que esos 42 meses son de la gran tribulación. Son de la gran tribulación. Tanto en Mateo capítulo 24, verso 21, y en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, se habla de una gran tribulación que no es regional, sino que es mundial y que es un evento único. Será un evento único. Entonces, el capítulo 12 de Apocalipsis hace mención una vez más del arcángel Miguel, de ese poderoso ángel llamado Miguel, que con una cantidad grande de ángeles también van a combatir en esos cielos atmosféricos con el dragón y con sus ángeles. El dragón es Satanás, la serpiente antigua y diablo también. Entonces allí lo que hay es una batalla, y entonces el dragón y sus ángeles son derrotados, son destronados de ese lugar en los cielos atmosféricos de este planeta, donde el enemigo tiene entronado su reino, y desde el cual hace lo que hace aquí en la tierra, andando, caminando, y desde ahí también tiene oportunidad de acusar para arriba a los siervos de Dios que viven aquí en la tierra, en el momento que estamos usted y yo, y en el momento donde esto ocurre. Entonces el diablo no prevalece, y Miguel y sus ángeles cumplen la misión encomendada de confinar a Satanás aquí en la tierra. Entonces ya él no va a tener acceso. Apocalipsis 12 explica muy bien que cuando Satanás es confinado a la tierra, entonces en el cielo hay un cántico que dice: ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Apocalipsis 12:10. Noten que el cántico es allá arriba, en el reino de los cielos donde está Dios,
por lo que está ocurriendo en los cielos atmosféricos, donde el diablo ya es destronado y confinado aquí a la tierra. Incluso en esa misma sección dice que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, entonces hay un ay que dice, ay de la tierra, del mar y de sus moradores, porque ya él sabe que le queda muy poco tiempo. Entonces Daniel capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 12 tienen una relación que van caminando de forma paralela hacia el mismo objetivo. Pero Daniel 12 está hablando de la liberación del pueblo de Daniel. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando estudiamos el capítulo 9, la segunda parte, que habla de las 70 semanas. Recuérdense que hay 6 objetivos por los cuales las semanas son dadas. Entonces se dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. Le están hablando a Daniel. El pueblo de Daniel es el pueblo de Israel. La ciudad de Daniel es la ciudad de Jerusalén. No está hablando del país nuestro ni de la capital de nuestro país. Está hablando de ese pueblo. Entonces aquí se está hablando una vez más de que ese pueblo va a ser liberado. Su pueblo va a ser liberado en ese tiempo. Pero dice los que tengan sus nombres escritos en el libro. Es decir, no es que todo judío será salvo. Porque si hay un principio sostenible en todas las escrituras es que desde Adán y Eva hasta el último ser humano que tenga la oportunidad de salvarse, tienen que hacerlo reconociendo a Jesús como el Señor y Salvador. No hay un plan B, no hay una opción B para esto. Entonces el reconocimiento de esa simiente, el reconocimiento de ese Mesías, el reconocimiento de ese Cristo, de ese camino, de esa puerta, de ese 7 veces yo soy del libro de Juan, es lo único que puede hacer que una persona se salve. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que debajo del cielo hay un solo nombre en el cual la gente se puede salvar. Judíos, gentiles, quienes sean, de cualquier religión, nacionalidad, hay una sola vía. Entonces aquí está hablando de los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro. Es decir, no es todo el mundo, no todos son salvos, sino aquellos que se arrepienten de sus pecados. Y al nacer de nuevo, sus nombres son registrados en el libro de la vida del Cordero. Esto ustedes lo pueden buscar en Lucas capítulo 10, versículo 20. También en Filipenses capítulo 4, versículo 3. Y si gustan pueden chequear en Hebreos capítulo 12, versículo 23. Mire lo glorioso que es cuando una persona se arrepiente. Porque una persona arrepentida es un nuevo nacimiento. Y como todo nacimiento hay que registrar el nombre del recién nacido, espiritualmente es igual. Espiritualmente tú tienes un nombre, una naturaleza, una identidad. Tiene ese nombre y es registrado ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero, allá en el reino de los cielos. Entonces dice que uno es agregado a la compañía de los primogénitos. Nadie se salva por ser judío. Nadie. Incluso Abraham no se salvó por ser Abraham. Abraham se salvó, dice la Biblia, porque creyó y su creencia le fue contada por justicia. Y esto significa que adquirió derechos de recibir la bendición de Dios espiritual y material porque creyó. Y está hablando de un acto de fe. Romanos capítulo 9, 10 y 11 habla con detalles de la salvación del pueblo judío. Ustedes pueden ver que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 Pablo va tratando diferentes temas en ese gran libro de la carta a los romanos, y luego el capítulo 9, 10 y 11 están específicamente diseñados hacia el pueblo de Israel. Entonces, para que personas como usted y como yo, que no somos judíos, sino gentiles, en una posición de privilegio, por haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no pensemos de manera negativa de ese pueblo. Y allí se habla, por ejemplo, del olivo.
del olivo, y se habla de las ramas, se habla de las hojas, y Cristo siempre es el tronco, el centro, como en Juan 15, que no es el olivo, pero es la planta de vid. Entonces habla de que quitan de esa planta al incrédulo y colocan al creyente. Entonces dice que cuando el judío vuelva a creer en Cristo será reinjertado, que es la idea de Daniel capítulo 12, los primeros versículos. En aquel tiempo tu pueblo será libertado. ¿Pero quiénes? Los que se hallen escritos en el libro. Entonces Pablo utiliza 3 capítulos para dar detalles de la salvación de los judíos. Pero él va especificando del remanente. El remanente que acepta a Jesús como el verdadero Mesías, que es Señor y Salvador. Es muy importante esto. Tú ves que rápidamente uno puede ver conceptos puramente doctrinales y hasta cristianos cuando uno ve la mención, número 1, del arcángel Miguel. Número 2, de ese gran tiempo de angustia, que es la gran tribulación, de la liberación del pueblo de Israel, del remanente, cuyos nombres están registrados en el libro que está en el cielo. Entonces nos está hablando de cosas que en el Nuevo Testamento, con esos textos bíblicos que yo le he citado, entonces abunda para que nuestra fe pueda creer en un Dios que lo que Él promete, Él lo cumple. Y de verdad, hermano, que esto tiene que llenarnos a nosotros de ánimo y de esperanza, porque nosotros no vamos a ser dejados a la deriva, sino que nuestra fe se concretiza, porque la fe es una especie de planeamiento que tiene un punto de partida y tiene un punto final, donde uno alcanza los logros prometidos en el punto inicial. Entonces, si ustedes tienen oportunidad, pueden leer los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Incluso terminarán viendo a Pablo glorificando, alabando y bendiciendo el nombre del Señor, que cuán profunda es la ciencia y el conocimiento de Dios. Insondables son sus caminos. Porque el Señor lo que tiene que hacer lo va a hacer. Lo que pasa es que a veces uno no sabe de qué manera Él lo va a hacer, pero Él lo tiene que hacer porque Él sabe cómo hacerlo. El versículo número 2 de Daniel 12 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. ¿De qué nosotros nos sentimos bien y maravillados en este versículo número 2? Que aquí hay una clara mención de la resurrección. Cuando se habla de los que duermen en el polvo de la tierra, incluso el término dormir fue acuñado posteriormente en el Nuevo Testamento dentro del pueblo cristiano, y cuando un creyente, miembro del cuerpo de Cristo y miembro de una congregación local, moría, tanto los hermanos de la iglesia como los familiares cambiaron el término morir por dormir, porque el que está dormido será despertado cuando la resurrección ocurra. Entonces la resurrección se convierte en un elemento de esperanza. Y Romanos capítulo 5 dice que el que tiene la esperanza en Dios no será avergonzado. El mismo Romanos capítulo 14 dice que sea que nosotros vivamos o sea que nosotros muramos, nosotros somos del Señor. No es que hay una división, una separación, por un tiempo somos, por otro tiempo no somos. Nosotros siempre somos del Señor, desde el día que nacimos de nuevo. Entonces aquí Daniel está mencionando la resurrección. Él está hablando de dormir, de personas que serán despertadas, uno para vida eterna y otro para perdición eterna. Entonces, fíjese que Daniel, en esa línea progresiva de la revelación de Dios, él solamente está hablando del evento de la resurrección, pero él no tiene que dar detalles, porque hay cosas que posteriormente el Señor la va diciendo. Daniel no lo revela todo. Yo soy uno de los que creen que Daniel ni siquiera habla del arrebatamiento de la iglesia. Para mí, Daniel en el capítulo 2 y en el capítulo 7 particularmente habla de la segunda venida visible de Cristo,
porque en ambos capítulos está hablando de reinos humanos mundiales. Y el de Cristo va a ser el reino de 1000 años en esta tierra, que va a ocupar completamente la tierra, centímetro a centímetro. El arrebatamiento de la iglesia es un misterio que Dios no lo reveló en el Antiguo Testamento, sino que lo revela en la carta a los tesalonicenses y a los corintios, como ya nosotros hemos visto esto. Entonces, digo este asunto porque aquí él está hablando de la resurrección. La sola mención de ella lo hace ver como un hecho histórico muy importante para nosotros, porque la resurrección es esperanza. Por ejemplo, Job, el libro más antiguo de toda la Biblia, dice que el mismo Job, en el capítulo 19, versículo 25 al 27, ya le estaba hablando de la resurrección como algo que él iba a participar. Porque por muchos años que Job viviera, antes de su prueba y posteriormente a su prueba, él dice, yo sé que yo voy a ver a Dios, aún después que sea deshecha esta mi carne. Dice, Él se levantará del polvo de la tierra. Cuando tú buscas, Él se levantará a Él. Y lo conecta con Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 en adelante, te das cuenta que los que mueren en Cristo vienen con el mismo Cristo. Como que Él mismo se levanta del polvo donde están los cuerpos de sus fieles creyentes y Él lo va a levantar. Entonces es un acto de pura esperanza. Y fíjese el tiempo que hay entre Job y nosotros, y ya Él estaba diciendo que Él estaba plenamente convencido de que con sus ojos transformados, Él mismo iba a ver a Dios. David posteriormente, que vive muchísimos años después de Job, en el Salmo 17, versículo 15, él hace mención de que cuando despierte, él será semejante a nuestro Dios. Y es lo mismo que dice Filipenses capítulo 3, que cuando esto sea transformado, cuando Cristo se manifieste, nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros no seremos nunca como Dios es. Pero está hablando del cuerpo glorificado de Cristo, que fue un cuerpo humano, y mediante el poder de la resurrección, Él fue transformado. Dice que nosotros también tendremos cuerpo como el de Cristo. Como el de Cristo fue transformado vía el poder de la resurrección. Entonces la resurrección en el Antiguo Testamento no era una cosa oculta. Era algo que ya Dios lo venía revelando, mas sin embargo hay que llegar al Nuevo Testamento para que uno pueda ver con lujo de detalle que no hay una sola resurrección. Que no hay una sola resurrección, hay varias resurrecciones. Ahora, los que van a resucitar una sola vez son todos los perdidos. Para todos los perdidos hay una sola resurrección. Una sola. No hay dos ni tres, una sola. Porque los perdidos se van acumulando. Desde el primero que murió sin salvación, porque no tuvo la fe suficiente para creer en Dios y murió en esa condición, hasta el último impío que muera. Cuando haya resurrección de los muertos sin salvación, va a ser una sola. Y nosotros se lo podemos explicar. ¿Dónde que más menciones hay de las resurrecciones? En el Nuevo Testamento. Y sin tener que hablar con lujo de detalle de cada una de ellas, nosotros podemos ir directamente a lo que quisiéramos llegar. No olviden la conversación que por separado tuvieron Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, en Betania, cuando Cristo llegó allí. Y la conversación que tuvieron, que ellos hablan de la resurrección en el día postrero. El concepto judío de la resurrección en el día postrero es un concepto que viene del Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento, el Señor mismo va a aportar detalles que muy pocas personas sabían. Por ejemplo, hay resurrección en el día del arrebatamiento de la iglesia. 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Resurrección exclusiva para los muertos en Cristo. Y nosotros hemos dicho una y mil veces, yo soy un abanderado de que los muertos en Cristo no es un grupo limitado a los santos del Nuevo Testamento y posterior al Nuevo Testamento. Yo creo, en base a Hebreos capítulo 11, que los muertos en Cristo abarcan desde Abel
desde Abel hasta el último creyente que muera antes del arrebatamiento de la iglesia. Porque la línea transversal que hace garante a uno de los beneficios del arrebatamiento de la iglesia es la fe. La fe es una sola, fue dada precisamente allá y ha sido preservada hasta el tiempo en el cual suene la trompeta. Entonces hay resurrección de muertos en Cristo y transformación de vivos en Cristo. Fíjese que esta resurrección no tiene nombre, no tiene número. Es la resurrección de los muertos en Cristo desde Abel hasta el momento que suene la trompeta. Hay resurrección en el día de la segunda venida visible de Jesucristo. Y estamos hablando de resurrecciones de salvación, resurrección de los santos. Entonces hay resurrección en el día de la segunda venida visible de Cristo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Usted lo puede leer de nuevo. Nosotros lo hemos visto en otras ocasiones. Te habla de que todos los que fueron decapitados, que murieron en ese gobierno de 7 años del anticristo, ellos van a resucitar y van a reinar con Cristo y con la iglesia por 1000 años, y a esta se le llama la primera resurrección. Amén. Los muertos que al morir lo hicieron sin salvación, tienen una sola resurrección. Todos juntos lo hacen para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Del gran trono blanco. Esto significa que hay resurrección para el juicio del gran trono blanco. Entonces, todos esos muertos sin salvación, acumulados desde el primero que murió hasta el último, cuando el Señor destruya esta tierra, que todos resucitan en la segunda resurrección, van al juicio del gran trono blanco. Esto ustedes lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 y los versículos del 11 al 15. Entonces yo creo, no estoy 100% seguro que Daniel capítulo 12, versículo 2 se refiere a esta resurrección de ellos al decir que serán despertados para vergüenza y confusión perpetua. Estas personas son resucitados para que vayan a un juicio justo y de ahí pasen al lago de fuego. ¿Cómo le llama Daniel a esto? Vergüenza y confusión perpetua. Porque todos tuvieron la oportunidad de morir en Cristo Jesús, como lo veremos en la segunda mitad de Daniel capítulo 12, lo que le dicen particularmente a Daniel. Ahora notemos en el versículo número 3 lo que resalta, lo que le están diciendo a Daniel. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Fíjense, los creyentes entendidos son los que comprenden. Tanto en el tiempo de Daniel, antes de Daniel, como en el tiempo actual, que es el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, el tiempo del Espíritu Santo. Yo soy de los que creen que no todos los cristianos evangélicos están entendiendo lo que está pasando. ¿Y sabe por qué ellos no están entendiendo lo que está pasando? Porque su entendimiento está dormido. Su entendimiento está adormecido. Número 1, si van a escuchar un mensaje, no prestan atención. Número 2, muchos de ellos no leen la Biblia por sí solos. Y la Biblia es el único elemento que arroja luz, según el Salmo 119, verso 105. Luz a nuestro camino, lámpara. Tanto al camino como al pie, para que uno sepa dónde caminar y dónde colocar el pie. Entonces, como hay muchos creyentes, que hasta son buenos creyentes, pero como no están en esto, su entendimiento está tan dormido que ellos no comprenden lo que está pasando. ¿Cuál es el mensaje central de 2 de Pedro capítulo 3? Una recomendación a despertar el entendimiento para comprender. ¿Se da cuenta?
despertar el sincero entendimiento de los creyentes con el uso de la repetición, para que la revelación de Dios penetre y uno pueda entender en qué tiempo estamos viviendo. Vamos a hacer una encuesta. Uno puede hacer una encuesta en la iglesia local donde nos congregamos. Si todos los creyentes sabemos lo que entendemos, comprendemos el tiempo que estamos viviendo. Si en el tiempo de la gracia, en el tiempo del Espíritu Santo, en el tiempo de la iglesia, ¿cuáles son las cosas que deben ocurrir? ¿Cuáles son las cosas que deben ocurrir después que la iglesia del Señor Jesucristo sea levantada? ¿Conocemos nosotros la agenda de Dios sin fecha? Pero conocemos la agenda de Dios por eventos, por sucesos. Pero Apocalipsis capítulo 1 lo dice claramente. Todo el libro de Apocalipsis, que son 22 capítulos, son dedicados para mí, para usted. Mira la revelación de Dios para que sus siervos estén enterados de todo lo que va a ocurrir. Pero a veces el mismo libro de Apocalipsis, lo primero en ponerle un sello, una estampa de que eso no se entiende, somos nosotros. Que el lenguaje, que las imágenes, que esto, que lo, que eso no se entiende. Cuando ese libro se entiende perfectamente bien. Entonces las cosas escatológicas, cuando usted y yo no le prestamos atención, el diablo la distorsiona. Entonces llena espacios que uno lo deja vacío. Entonces Pablo y Pedro tienen como la encomienda de estar despertando el entendimiento del creyente para que uno comprenda qué es lo que está pasando. Mira lo que Pablo le dice a los filipenses justo en el capítulo 3. Que para él no le era molestia escribir lo mismo de nuevo, porque se trata de que estén enterados de todos y así poder evitar engaños. Que el fin del mundo, que el anticristo, que la bestia, que el sello de la bestia, que el Papa, que el Vaticano, que Israel, que el templo. Y tú sabes que se vuelve como un sancocho en la mente de la persona por no ubicar cada cosa como tienen que ser ubicadas. Mira, todo el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, en esa persona tan importante que es el Espíritu Santo. Mi hermano, es para que uno vive este mundo sin temor. Ese señor llamado Zacarías, que fue el papá de Juan el Bautista, él escribió un cántico glorioso que se llama el Benedictus. Se llama Benedictus porque él comienza bendiciendo a Dios por lo que él ve que está ocurriendo en su vida, en su esposa y en el niño que acaba de nacer. Y en el Benedictus hay un punto donde él dice, librados de temor, para que le podamos servir a Dios libremente. Porque uno está plenamente consciente de que estamos viviendo un tiempo donde todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque este es un tiempo de gracia, de bendición y de oportunidad. Daniel capítulo 12, versículo 3 y también el versículo 10. Hay una afirmación que en los momentos difíciles los entendidos comprenderán. Los entendidos comprenderán. Mire, los creyentes que están bajo el ministerio docente del Espíritu Santo van a comprender las señales que, aunque abundantes, los impíos y los creyentes dormilones no la van a comprender. No la van a comprender. No se van a dar cuenta de lo que está ocurriendo. En una de las charlas anteriores, específicamente del capítulo 11, ya cuando todo tiene que ver con Israel, con el anticristo, la tierra gloriosa, la suspensión del continuo sacrificio, que siempre es un afán del enemigo, para que el creyente cancele el sacrificio que diariamente tiene que ofrecer a Dios, o el sacrificio literal que se va a ofrecer en el templo de Jerusalén, cuando seduce a los violadores del pacto, cuando con lisonja, con premios, con regalos, con dinero, con puestos, seduce a los líderes judíos. Allí habla de que el pueblo que conoce a Dios, ese pueblo actuará.
Oye, el pueblo que conoce a Dios, que sabe quién es Dios, como ese sector de la iglesia de Tiatira, que a pesar de la muerte de Antipas, ellos se esforzaron. Dice, y conociendo a Dios y defendiendo la obra de Dios, muchos de ellos van a caer. Quiere decir que van a morir. Muchos de ellos van a morir, pero van a morir de la misma manera que se expusieron Sadrach, Mesach y Abednego. En el capítulo 3 del libro de Daniel, que no fue un capítulo estudiado por nosotros, porque nosotros nada más estudiamos Daniel, mira hacia adelante. Pero ellos estaban tan plenamente convencidos de que ellos no iban a adorar ni al diablo, ni la estatua, ni a ningún ser humano, ni a ninguna música mundana, sino que ellos estaban dispuestos a morir en el horno de fuego, a sabiendas de que su Dios, que es nuestro Dios, puede librarlos y puede no librarlos. Pero ellos estaban plenamente conscientes de que si morían, todavía quedaba un recurso que se llama el de la resurrección. Ahora, el versículo 4 es un versículo para prestar atención, hermanos. Mira lo que le dicen a Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Usted ve completamente escatológico. Escatológico. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hay algunos que piensan que cierra la palabra y sella el libro es que el libro como tal, el libro literalmente, sea guardado, sea preservado como tal para que no se dañe y que, bueno, las copias que se le puedan sacar, que se saquen, pero el libro, la revelación original, que sea guardado. Otro lo entendemos de manera espiritual como que el libro es cerrado y sellado porque no es ni para el tiempo de Daniel, ni para el tiempo inmediato a Daniel, sino para un tiempo específico. Para un tiempo específico. Vamos a dividir el versículo 4 en dos partes. Quedémonos con la primera parte ahora. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Volvamos de nuevo para hacer un ejercicio mental. El tiempo en el cual vivió Daniel en Babilonia y también en Persia. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Los años 500 y tantos antes de Cristo. Uno puede decir que Daniel, escrito entre el 536 al 530. Así del 536 al 530. Recuerden que se va contando desde un número más alto a un número menor para llegar hasta el tiempo de Cristo con un año 1 o 0 antes de Cristo y luego con Cristo comenzar con el 01 hasta el 2021 donde estamos nosotros. Entonces, Daniel vive y escribe en ese tiempo, más o menos como yo le expliqué paralelo con Ezequiel. Ahora, ¿cuáles son los profetas y los libros que se escriben después de Daniel? Para que ustedes vean a dónde quiero llevarlo. Porque le están diciendo, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mire, Ageo, Zacarías, Esdras, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esther, Malaquías y Nehemías. Todos esos libros se escriben después de Daniel. Aquí hay libros del exilio y hay libros post-exilio, los post-exílicos. Probablemente a usted lo que más le interesan son Ageo, Zacarías y Malaquías. Aquí con Malaquías le ponemos punto final. Pero Nehemías es un libro probablemente muy cercano a Malaquías o casi posterior. Aunque en el orden cronológico, aunque en el orden que lo encontramos en la Biblia, aparece Malaquías como el último. Pero recuérdense que los libros no están ubicados de manera cronológica, tal como se escribieron. No están puestos. De hecho, usted puede ver a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan en el Nuevo Testamento y aparece Mateo primero, mas sin embargo Marcos se escribió primero. Pero si fuéramos a ubicar el primer libro del Nuevo Testamento escrito, probablemente tenemos que poner a Primera de Tesalonicenses y no ninguno de los 4 evangelios. Pero bueno, eso vamos a dejarlo ahí, no lo vamos a explicar más, sino quién sabe en algún estudio bíblico más adelante. Lo que yo le quiero dejar dicho es, o mejor, darle una tarea
para que ustedes estudien a Ageo, a Zacarías, a Malaquías, a Nehemías, a Esdras, a Esther y a Primera y Segunda de Crónicas, a ver si ustedes encuentran mención de lo que Daniel escribió en sus 12 capítulos. Y específicamente en la parte escatológica, en la parte profética. Entonces, si ustedes no encuentran nada, probablemente van a estar de acuerdo conmigo que cuando él le dice encierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin, es que aunque esta persona tuvieran acceso al libro de Daniel, lo podían leer, pero no lo iban a entender porque estaba cerrado, estaba sellado. Y lo único que podían entender era la historicidad del libro, pero no el mensaje espiritual que tiene que ver con lo escatológico. Nosotros vamos a ver, hermanos, que Jesucristo es la persona que le quita ese sello. Es Jesucristo que le quita el sello. Es Jesucristo que abre el libro de Daniel para que se pueda entender. Y que conste que Cristo marca con su humanidad el principio de los tiempos finales. Porque Cristo mismo es la aparición del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado y Él en persona es el reino de Dios que viene a anunciarlo. Y como tal es prácticamente ya el inicio de la recta final. Tanto en Mateo 24, versículo 15, como en Marcos capítulo 13, verso 14, cuando Cristo está hablando en su discurso escatológico, Él habla de la abominación desoladora. Abominación desoladora. Parte capítulo 7 y básicamente capítulo 11 de Daniel. Entonces, el mismo Cristo allí dice, el que lea, entienda. Él dice, cuando ustedes vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, entonces está el famoso paréntesis que dice, el que lea, entienda. Entonces Cristo le está quitando el sello, está abriendo el libro de Daniel para que entonces pueda ser leído y entendido. ¿Por qué? Porque es un libro para el tiempo del fin. Bendito sea el nombre del Señor. Y fíjate que los autores de ahí en adelante, por ejemplo, el principal autor físico de la Biblia, que es el apóstol Pablo, con tantas cartas que escribió, o el mismo Juan, entonces no hay citas directas, al libro de Daniel, mas sin embargo, muchas de las cosas que ellos dicen, por ejemplo, en la carta a los tesalonicenses, en ambas cartas, o en la carta a los corintios, nosotros encontramos conceptos que son de Daniel, porque ya el sello se ha quitado. Sin hablar del libro de Apocalipsis, que casi todo el mundo que estudia el libro de Apocalipsis lo hace estudiando el libro de Daniel. De hecho, hay instituto bíblico y seminario que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis lo estudian juntos, como si fuera una materia que así mismo se llama. Entonces, la segunda mitad del versículo 4, que es la última parte que vamos a abordar, está hablando de las migraciones y del aumento de la ciencia, como el aumento de la ciencia. Entonces, se puede entender de dos maneras. Mira, Daniel, sella y cierra el libro porque esto es para el tiempo del fin. Mientras tanto, mucha gente se estará moviendo de aquí para allá y de allá para acá, y la ciencia se va a aumentar. Puede ser que cuando él termina la redacción del libro y lo asegura, lo guarda, entonces a partir de ahí se comenzarán a ver movimientos humanos de gente moviéndose de un país a otro país por diferentes tipos de razones. Ahora bien, puede ser, y es lo que yo creo, que en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, nosotros hemos visto un aumento exponencial de la ciencia, de la tecnología, de tal manera que era impensable para los tiempos del apóstol Pablo creer que nosotros podíamos tener una clase bíblica como la que estamos teniendo de manera virtual, o tener la Biblia como la tenemos en este tiempo.
sea una cosa o la otra, el mundo se está moviendo. Millones y millones de personas al mismo tiempo, tanto por las migraciones o porque son desplazados por diferentes razones de su tierra, están haciendo que uno entienda que Daniel capítulo 12, delante de nuestros ojos, se está cumpliendo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis queridos hermanos, y en la parte que falta, que va a ser la última ya de toda esta charla acerca de Daniel mirando hacia el futuro, vamos a ver la última parte de este capítulo 12. He decidido hacerlo así porque hay unas informaciones a partir del versículo 5 que a mí me gustaría explicársela con un poquito más de detalle, porque se van a mencionar cifras, números de días, y yo quisiera explicar eso un poquito mejor, tal vez tomando en cuenta una porción de Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Pero bueno, démosle las gracias a Dios porque hemos llegado por el día de hoy a la parte final, y también muchas gracias a ustedes, esperando que podamos volver a vernos la siguiente semana. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Porque mire, la gente no se salva por etnia, no se salva por ser judío, la gente no se salva por ser gentil, nadie se salva por ser rico, por ser pobre. La gente se salva aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, porque es el único nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual un ser humano se puede salvar.